Buenas tardes, mis compañeras Daniela Olivera, Lorena Arango y quien les habla, Yoriana Camila Castro, vamos a exponer Estatutos del Consumidor. Esta ley nos tiene como objeto proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores. Al igual también las obligaciones de los proveedores. Como primero, tenemos la protección de los consumidores frente a los riesgos para la salud y su seguridad, el acceso de los consumidores a una información adecuada, la educación del consumidor, la libertad de construir organizaciones de consumidores y la oportunidad para que esas organizaciones de hacer oír sus opiniones. Como objeto, esta ley regula los derechos y las obligaciones surgidas ante los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente. En el artículo 3 encontramos los derechos y deberes de los consumidores y usuarios. Los derechos son recibir productos de buena calidad, seguridad, recibir información, protección contra la publicidad engañosa, protección contractual, elección, participación, educación, entre otros. Los deberes. Estos deberes son para los proveedores, los cuales son informar respecto a la calidad del producto, obrar de buena fe frente a los productores y proveedores y frente a las autoridades públicas. Como cuarto artículo encontramos los caracteres de la norma. Las normas de esta ley deberán interpretarse en la forma más favorable al consumidor. En caso de duda, se resolverá en favor del consumidor. Entonces, lo que nos quiere hablar, nos dice esta ley, este carácter, es que ante cualquier duda y que no esté constatado en la ley, entonces ya se aplicarán las reglas del Código de Comercio y las del Código Civil. Y que también esta ley siempre va a favorecer al consumidor. Ok, artículo 5. Encontramos algunas definiciones como lo son calidad, pues ya esa la conocemos todos, garantía, idoneidad, información, productor, promociones y ofertas, cláusula de prórroga automática, contrato de adhesión, entre otras. Título 5. De la calidad, idoneidad y seguridad. Artículo 6. Calidad, idoneidad y seguridad de los productos. Para el cumplimiento de esta obligación dará lugar a la responsabilidad, solidaridad del producto y proveedor para la garantía ante los consumidores. Responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y control en los términos de esta ley. Responsabilidad por daños por productos defectuosos en los términos de esta ley. Título 3. Garantías. Capítulo 1. De las garantías. Artículo 7. Garantías legales. Conforme esta ley, encontramos el título de las garantías. Las garantías es un derecho que tenemos todos los consumidores al proveer cualquier tipo de producto. Siempre nos tienen que brindar una garantía. Entonces nos dice que conforme los términos de la presente ley es obligación de todo proveedor o productor responder por la calidad, idoneidad, seguridad, el buen estado y funcionamiento de sus productos. ¿Cuáles son las garantías? ¿O qué viene dentro de las garantías? Las garantías de un producto es de un año, tratándose de productos perecederos como lo pueden ser leche, queso, algunos para el consumo vital, o sea, la alimentación, se llevará a cabo bajo su fecha de vencimiento. Los productos usados
que ya hayan vencido la garantía legal serán vendidos bajo consentimiento y consentimiento del consumidor. O sea que cuando uno compra un producto que ya está vencido, no lo tienen que informar. Si el proveedor no nos informa esto, lo está haciendo ilegalmente o de forma incorrecta. Suspensión y ampliación del plazo de la garantía. La suspensión se puede hacer cuando, por ejemplo, una persona no ha utilizado el producto y entonces quieren ampliar el plazo de la garantía. Si por alguna razón, motivo o circunstancia la persona no puede utilizar el producto, entonces se puede hacer una ampliación de la garantía bajo consentimiento del proveedor o productor. Si el proveedor o productor no lo quiere hacer, simplemente no se hace. Los responsables de la garantía legal. El responsable de la garantía legal siempre van a ser el productor o proveedor. Ellos van a ser los responsables de garantizarle a usted que ese producto es de calidad, bueno y que usted va a estar seguro con ese producto. Aspectos incluidos en la garantía legal. 1. Como regla general, reparación totalmente gratuita de los defectos del bien. Dentro de las garantías siempre tienen que ser gratuitas, no puedes cobrarse por nada del mundo. En caso de repetirse la falla y atendiendo a la naturaleza del bien y a las características del defecto, a elección del consumidor se procederá. Cuando, por ejemplo, se nos daña la nevera, viene el técnico y nos la arregla y vuelve y se daña. Entonces usted como consumidor, usted puede elegir si una nueva reparación, la devolución total o parcial del dinero pagado o el cambio parcial o total del bien por otro de la misma especie. Entonces, dentro de esas garantías, nosotros como consumidores tenemos también, cuando nos encontramos en el caso de la prestación de servicios, por ejemplo, que una empresa X vende televisores y va una persona a que le hagan el favor y le presten el servicio de ir a ver el televisor porque tiene algo malo. Entonces, en este caso, en esta prestación de servicios, la empresa sí puede cobrar por esa prestación de servicio. ¿Sí? Es una prestación del servicio que se está haciendo. Cuando usted compra un producto, la obligación del proveedor es suministrarle a usted las instrucciones para la instalación, el mantenimiento y la utilización del producto. Eso es obligación del proveedor. 5. Disponer de asistencia técnica. Siempre se tiene que disponer de asistencia técnica para alguna falla o alguna contingencia que tengan los consumidores. La entrega material del producto y, de ser el caso, el registro correspondiente en forma oportuna. Contar con disponibilidad de repuestos, partes, insumos y mano de obra capacitada aún después de vencida la garantía. Los proveedores nos tienen que administrar a nosotros esto. Muchas veces nos encontramos con casos de que realizamos una compra, se nos llegó con algún daño y vamos a hacer validez la garantía y encontramos que nunca tienen los repuestos, que toca esperar, que no hay mano de obra. Entonces eso es obligación de los proveedores y tienen que hacerlo. Las partes, insumos o accesorios o componentes adheridos a los bienes inmuebles que deban ser cambiados por efectividad de garantía podrán de ser igual o mejor calidad, sin embargo no necesariamente idénticos a los originales instalados. Aquí nos dice que, las partes que se nos dañen de nuestro producto pueden ser iguales o de igual precio. No tienen que ser necesariamente los mismos, porque muchas veces no se encuentran en el mercado. En el artículo 16 encontramos la exoneración de responsabilidad de la garantía
Este artículo es para productos imperfectos. Esto pasa cuando es de fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero, el uso indebido del bien por parte del consumidor, que el consumidor no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento. Título 5. De la información, capítulo único de la información. Artículo 23. Información mínima y responsabilidad. En el artículo 23 ya llegamos a la información. Es la información que nos tienen que brindar los proveedores a nosotros como consumidores. ¿Qué información nos tienen que brindar? Ya sabemos que nos tienen que brindar una buena información sobre las instrucciones de uso, sobre el mantenimiento, sobre cuáles son las garantías que tienen los productos, qué materiales tienen el producto, ¿sí? O sea, esto es obligación del proveedor para informar al consumidor. Artículo 24. Contenido de la información. 1. El productor deberá suministrar la siguiente información: las instrucciones del correcto uso o consumo, cantidad, peso, volumen, bueno, entre otros ya. Constancia de recibo y reparación. Cuando nos encontramos ante una garantía, las tiendas o las empresas que se dediquen a la venta de productos tienen el derecho de hacer una constancia de recibo y reparación. Esto es el derecho de ellos. Dentro de esta constancia tiene que ir indicando lo siguiente: la descripción de la reparación efectuada, las piezas reemplazadas o reparadas, la fecha en la que el consumidor hizo la entrega del producto y la fecha de devolución del producto. Garantía suplementaria, requisitos de la garantía suplementaria. La garantía suplementaria se da cuando el consumidor no ha utilizado el producto. Entonces, la empresa o el proveedor le da una garantía suplementaria por dicho producto. Las garantías suplementarias deberán constar por escrito, ser de fácil comprensión y deberá tener caracteres legibles a simple vista. Artículo 15. Productos imperfectos usados, reparados, remanufacturados, repotenciados o descontinuados. En este artículo nos encontramos con los productos imperfectos. Hay personas que se dedican a la venta y expendio de estos productos. Cuando esto pasa, esas personas tienen la obligación de hacernos saber a nosotros como consumidores que estos productos ya no tienen garantía, que tienen algún imperfecto, que nos pueden hacer algún daño, que no nos brindan seguridad. Esa es la obligación de estas personas para nosotros como consumidores. Exoneración de responsabilidad. En el artículo 25 encontramos las condiciones especiales. Estas condiciones especiales las encontramos en productos que son peligrosos para nosotros como para nuestra salud. Entonces, en estas condiciones se debe especificar qué tipo de producto es, qué daño nos pueden hacer, o sea, llevar como una ficha técnica donde se pueda ser visible para que no vaya a hacer ningún daño a las personas. Información pública de precio. Toda empresa, proveedor o productor tiene la obligación pública de hacernos saber a nosotros consumidores cuál es el precio de los productos. Si el producto sube por alguna razón, motivo o circunstancia, que puede ser transporte, IVA, todo eso tiene que ser público. El consumidor tiene que saber por qué el producto tiene ese precio. No solamente van a subir los precios porque sí.
constancia. El consumidor tiene el derecho de recibir una constancia de la compra de ese producto y el proveedor o productor tiene la obligación de entregarle al consumidor su constancia de la compra del producto. Derecho de la información de los niños, niñas y adolescentes. Según esta ley, tiene que, que la información sea tan específica que toda la podemos entender, desde los niños hasta los más grandes. De la publicidad, capítulo único de la publicidad. Artículo 29. Fuerza vinculante, las condiciones objetivas y específicas anunciadas en la publicidad obligan al anunciante en los términos de dicha publicidad. Bueno, ya llegamos a la publicidad. Aquí nos dicen que la publicidad tiene que ser objetiva y específicas y no puede haber publicidad engañosa. Artículo 30. Prohibiciones y responsabilidad. Está prohibida la publicidad engañosa, ya lo había dicho. La publicidad engañosa no puede ser, está prohibida, diciéndolo así, ¿no? Los productores tienen la obligación de educarnos a nosotros bajo esta publicidad y la publicidad tiene que ser verídica, tiene que decirnos la calidad, el producto, o sea, que nosotros nos estemos informando bien. 31 de los estatutos del consumidor, el cual nos dice que nos habla de la publicidad de productos nocivos. Entonces, pues nos dice que para todo producto que sea nocivo para la salud, deben de ir en su etiqueta pues todas las contraindicaciones, los perjuicios que puede causar en la salud del consumidor de estos productos. Dice que se advertirá claramente al público acerca de su nocividad y de la necesidad de consultar las condiciones o indicaciones para su uso correcto. El gobierno podrá regular la publicidad de todos o algunos de los productos de que trata el presente artículo. En el artículo 32 nos habla de los causales de exoneración de responsabilidad. Dice que el anunciante solo podrá exonerarse de responsabilidad cuando demuestre fuerza mayor, caso fortuito, o que la publicidad fue adulterada o suplantada sin que se hubiera podido evitar la adulteración o suplantación. En el artículo 33 nos habla acerca de las promociones y ofertas. Dice que en el momento en que el que comercializa bienes o servicios y que pone al tanto pues promociones u ofertas debe indicar el tiempo en el que se va a dar la oferta o la promoción. Dicen que deben ser informadas al consumidor en la publicidad. Dice que de no indicarse la fecha de iniciación de la promoción, pues dice que rija a partir del momento en que se da. En el artículo 35 nos habla de los productos no requeridos. Entonces dice que si el consumidor no acepta un producto porque él no lo pidió, entonces dice que queda prohibido establecer o renovar dicho ofrecimiento. No tienen derecho el proveedor o el productor del bien o del servicio, no tiene derecho a meterle el producto o el servicio a la fuerza cuando el consumidor no lo necesita o no lo ha pedido. Entonces, pues el consumidor se verá obligado a presentar una queja por un producto que le están metiendo la fuerza y que él no pidió en ningún momento. En el artículo 36 dice prohibición de ventas atadas. No se podrá condicionar la adquisición de un producto a la adquisición de otros. Tampoco se podrá condicionar el recibo de un incentivo o premio a la aceptación de un término contractual. En el artículo 37 nos habla de las condiciones negociables generales y de los contratos de adhesión. Dice que debe haber informado suficiente, anticipada y expresamente
al adherente sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales. En el artículo 38 nos habla de las cláusulas prohibidas. Dice que el productor o el proveedor no tiene, en contratos de adhesión, no tiene derecho a modificar el contrato. En el artículo 39 nos habla de la constancia de la operación y aceptación. Dice que cuando se celebren contratos de adhesión, el productor o proveedor está obligado a la entrega de constancia escrita y términos de la operación al consumidor a más tardar dentro de 3 días siguientes a la solicitud. En el artículo 41, cláusula de permanencia mínima. Dice que solo podrá pactarse una nueva cláusula de permanencia mínima cuando el proveedor ofrezca al consumidor unas nuevas condiciones que representen una ventaja sustancial a las condiciones del contrato. En el artículo 46 nos habla de los deberes especiales del productor y del proveedor. Nos dicen que el productor tiene que hacer entrega del bien o del servicio a la dirección que el consumidor le dio. Dice que el productor o el proveedor debe dejar que el consumidor realice las respectivas quejas o reclamaciones respecto al producto o al servicio que puede estar adquiriendo. Dice que el productor tiene que poner en conocimiento al consumidor y mantener en registro la información que tiene sobre el proveedor. Y dice que el productor también debe informar sobre la disponibilidad del producto y entrega del mismo. En el artículo 47 nos habla del retrato. Dice que el consumidor tiene 5 días hábiles a partir de la entrega de su producto o servicio y retratarse haciendo la devolución del mismo en perfecto estado. O sea, si en algún caso pues el consumidor no le quedó bueno el producto o tuvo alguna inconformidad, debe hacer devolución del mismo. Tiene solamente 5 días hábiles para devolver el producto en el estado en que se lo entregaron. Las exceptuaciones que se hacen para el retrato son que el contrato de adquisición, o sea que los bienes que haya adquirido sean perecederos, ya no los puede devolver. No puede devolver tampoco cuando adquiere un servicio de loterías o apuestas. No puede devolver tampoco la adquisición de un bien que es para uso personal. Y no pueden devolver bienes que estén pronto a vencerse o que se deterioren, que ya estén deteriorados. En el artículo 48 nos habla de los contratos especiales. Los contratos especiales son los contratos que se hacen a distancia o por medios electrónicos o telefónicamente. Y nos dice que el productor debe dejar prueba del mismo. Pues en este caso, pues si es por llamada, pues la llamada tiene que estar grabada. Si es por vía internet, tiene que haber una constancia donde diga pues el contrato que hace con el consumidor. En el artículo 49 nos habla del concepto que tiene comercio exterior. Dice que es mediante la ley 527 del 99, nos dice que es la realización de actos o negocios mercantiles que se realizan entre productores y consumidores por medio de mensajes o aparatos electrónicos para poder comercializar pues bienes o brindar servicios. En el artículo 50 nos habla acerca de los deberes de proveedores y expendedores que venden productos por medios electrónicos. Entonces dice que el deber que tiene un proveedor al momento de hacer un contrato para distribuir su bien o su producto al consumidor, dice que tiene que informar de forma cierta, clara y fidedigna sus datos personales pues para la seguridad
del consumidor. Dice que tiene que informar el estado y las características del producto que va a llegar a manos del consumidor. Tiene que informar el tiempo de entrega, el medio de pago, el precio del producto, tiene que ser aparte del costo del envío y el derecho de retracto que puede asumir el consumidor. Debe adoptar mecanismos de seguridad para proteger la identidad y los datos del consumidor. Y dice que en caso de que el pedido demore 30 días al consumidor, tiene derecho a exigir la devolución de su dinero en un plazo también de 30 días. En el artículo 51 nos habla de la reversión del pago. Nos dice que la venta de bienes mediante mecanismos electrónicos y que se hayan utilizado para el pago de otros medios electrónicos como tarjeta de crédito o débito. Dice que los participantes del proceso de pago deberán reversar los pagos que solicite el consumidor cuando sean objeto de fraude, operación no solicitada. En el artículo 52 nos habla de la protección de los niños y adolescentes en el comercio electrónico, que nos dice que el proveedor o el productor de un bien o un servicio debe tomar medidas posibles para verificar que el consumidor es mayor de edad, o sea, para corroborar pues la edad del consumidor. Y nos dice también que en el caso de que el consumidor sea un menor de edad, debe contar con la autorización de los padres. En el artículo 53 nos habla de portales de contacto. Dice que las personas naturales o jurídicas que manejen plataformas electrónicas para la comercialización de sus productos deben tener toda la información acerca de la tienda física, la dirección, la razón social, el NID, los datos de la persona que comercializa los bienes o los servicios, pues para darle seguridad al consumidor. En el caso de que no sea así, el consumidor se ve en todo el derecho de poner alguna queja o reclamo pues para las medidas pertinentes que se le hagan. En el artículo 54 nos habla de las medidas cautelares. Dice que la Superintendencia de Industria y Comercio dice que podrá poner una medida cautelar de hasta por 30 días el bloqueo de la plataforma de los productores que pues no cumplan con el anterior artículo, que no cumplan con tener su tienda física, su razón social, sus NID, sus datos personales. Entonces pues la superintendencia se verá obligada pues a bloquear la plataforma en un máximo de 30 días. En el artículo 55 nos habla de los conceptos de especulación, acaparamiento y la usura. Entonces nos dice que especulación es la venta de bienes o servicios que se ofrecen en el mercado a un precio superior al de la competencia. Dice que acaparamiento es la sustracción o retención del comercio de mercancías cuando se realiza para desabastecer el mercado o presionar alzar los precios. La usura es recibir o cobrar directa o indirectamente a cambio de un préstamo de dinero o venta de bienes o servicios mediante sistemas de financiación. La usura pues dice que causa pues aprovecharse. En el artículo 56 nos habla acerca de las acciones jurisdiccionales que están reguladas en la Ley 472 del 98. Dice que es responsabilidad por daños de productos defectuosos, protección al consumidor para velar porque no se violen sus derechos. Y en el artículo 58, procedimiento, dice que son los procesos que traten sobre violación a derechos de los consumidores en normas generales o especiales en todos los sectores de la economía. Dice que no se requiere actuar por intermedio de un abogado, la superintendencia va a dar solución en la misma audiencia para varios casos.
Dice que las reclamaciones se deben presentar escritas y si fue por medio de llamadas, pues deberán tener grabaciones. Dice que el productor deberá dar respuesta a reclamación en un plazo máximo de 15 días. En este capítulo vamos a hablar sobre las actuaciones administrativas. En el artículo 59 nos habla de las facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio. Aquí, la Industria y Comercio tendrá las siguientes facultades administrativas en materia de protección al consumidor, las cuales ejercerá siempre y cuando no hayan sido asignadas de una u otra manera a otra autoridad. La primera es velar y dar trámite a las investigaciones por su incumplimiento, así como imponer las sanciones respectivas. La siguiente es instruir a sus destinatarios sobre la manera como debe cumplirse las disposiciones en materia de protección al consumidor y los criterios se facilitan para su respectivo cumplimiento. La siguiente es interrogar bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas en el Código de Procedimiento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera para el esclarecimiento de los hechos relacionados con la investigación correspondiente. La siguiente es practicar visitas de inspección, así como cualquier otra prueba consagrada en la ley. La siguiente, con excepción de las competencias atribuidas a otras autoridades, se va a establecer la información que deba indicarse en determinados productos, la forma de suministrarla, así como las condiciones que se deben reunir cuando se encuentre en riesgo la salud, la vida humana, animal o vegetal, al igual que la seguridad. La siguiente es solicitar la intervención de la fuerza pública con el fin de hacer cumplir una orden previamente impartida. La siguiente es ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause daño o perjuicio a los consumidores por la violación de normas de protección al consumidor. La siguiente es definir de manera general el contenido, características y sitios para la indicación pública de los precios. La siguiente es fijar el término de garantía legal que se trata, lo que estamos tratando ahora en el artículo 8 de la presente ley, donde están los determinados bienes o servicios cuando se consideren necesarios. Aquí en este desarrollo de las funciones que han sido asignadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, esta pues se encargará de difundir, informar y capacitar en materia de protección al consumidor. Artículo 64. Desconcentración y apoyo. Para el adecuado cumplimiento de los deberes del Estado en cuanto a las funciones asignadas a la Superintendencia de Industria, las alcaldías, las intendencias delegadas, departamentales y regionales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y de sociedades, al igual que las organizaciones de consumidores, usuarios y los consultorios jurídicos, conformarán
formarán el sistema de información en trámites propios de las funciones asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio. Los integrantes del sistema de información deberán como mínimo brindar atención e información al público sobre las funciones asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio. Por otro lado, debe entregar el material informativo que la Superintendencia de Industria y Comercio prepare, y sus formatos pues son necesarios para adelantar la gestión ante esta entidad. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá delegar las facultades y los trámites que a continuación se van a señalar en todos o en algunos de los integrantes respectivamente de su jurisdicción, ¿sí? Entonces van a recibir las solicitudes, denuncias, respuestas a requerimientos y presentaciones personales, van a suministrar información sobre el estado de las solicitudes y sus trámites, también van a notificar las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, y por último van a entregar formatos para trámites y recibir solicitudes y pagos de copias, así como entregarlas. Aspectos relacionados con el subsistema de calidad. Este es el artículo 68, unidades legales de medida. De conformidad con la normatividad andina sobre la materia, las unidades legales de medida comprenden lo siguiente: los múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades, al igual que su notación, deben cumplir con unas recomendaciones de la Convención del Metro y los organismos internacionales de normalización. Entonces, mientras la Superintendencia de Industria y Comercio establecen unidades legales de medida que hace referencia a este artículo, se aplicarán hasta una nueva entrada de la vigencia de esta ley. Bueno, ahora el artículo 69 habla sobre unidades acostumbradas de medida. Entonces, las unidades acostumbradas de medida pues deben incluir unidades específicas para aplicaciones particulares, donde sean requeridas, claro está. Bueno, una de ellas es la siguiente: por las necesidades del comercio internacional. Otra es para usos específicos tales como la navegación aérea o marítima, salud o para las aplicaciones militares. Otra es para investigaciones científicas y por último para razones de seguridad. Todas ellas deben ser revisadas periódicamente. Artículo 74. Facultades de supervisión y control de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, aquí en desarrollo de las facultades de supervisión y control respecto a un determinado reglamento técnico cuya vigilancia tenga pues a su cargo la Superintendencia de Industria y Comercio, pues ella podrá imponer medidas de sanción que están previstas en esta ley a quienes evalúe la conformidad de estos por violación del reglamento técnico. Artículo 75. Red Nacional de Protección al Consumidor. La Red Nacional de Protección al Consumidor, ella pues estará conformada por los consejos de protección al consumidor de carácter ya sea nacional o local, donde existen alcaldías y las autoridades administrativas del orden
del orden nacional que tengan asignadas pues funciones de protección al consumidor. Ellas pues velarán por su adecuada conformación y funcionamiento. Artículo 76. Políticas sectoriales para la protección de los derechos de los consumidores. El Ministerio es responsable de cada sector administrativo. Esto pues va a garantizar y facilitar espacios para la discusión abierta de las políticas sectoriales que se relacionen con la protección y difusión de los derechos de los consumidores. Entonces, para esto se podrán designar comités sectoriales que van a estar conformados por representantes de las entidades adscritas y vinculadas, donde se convoquen, se escuchen pues sus opiniones de estos diferentes representantes de los gremios organizados, que se agrupen a los integrantes de la cadena de producción o comercialización respectiva. Control disciplinario. Aquí los alcaldes y los gobernadores atenderán por escrito y de manera motivada las peticiones que les sean representadas en relación con las decisiones a su cargo.